No miramos cómo estaba la cámara. Sí, pues, que no me toca con De un aquí. puntico o no. Bueno, cuando esto empezamos. Ya estoy acá. Estoy estudiando hace unos 4 o 5 años con el teacher. ¿Sí, Durante que toda, recorro? durante toda mi vida estudié mucho, así que normal. Espera. Corta un poquitico de... Ya. Bueno, buenas noches. Nos alegra mucho tenerlos en este momento con nosotros. Y ya en un minutico vamos a iniciar nuestra transmisión en este día. Saludamos a todas las personas que se están conectando, que ya están ahí con nosotros. Tenemos 12 personas ya y creo que en un momentico se irán a conectar más personas. Así que bienvenidos y esperamos que esta noche sea de bendición. Así que vamos a abrir nuestra cámara y quiero pedirle el favor a mi esposa que ella salude también, que bendiga y que podamos entrar en este tiempo de bendición. Bueno, buenas noches, iglesia. Una noche más con ustedes compartiendo ese tiempo especial que Dios ha apartado para que cada noche nos podamos ver, nos podamos conectar, tengamos ese tiempo especial para conectarnos como familia en Cristo. Entonces bendecimos a cada uno de ustedes que cada noche se conecta, está esperando esa palabra de bendición, esa palabra de fortaleza. Bendecimos a cada persona y sé que cada noche ha sido un tiempo de bendición para sus vidas. Entonces declaramos que esta noche Dios tiene esa palabra de bendición, de edificación para cada uno de nosotros y vamos a disponernos para hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma y sé que donde se encuentre usted se va a disponer para realmente recibir esa palabra de bendición que Dios tiene para con nosotros. Entonces los bendecimos y vamos a tener un tiempito para orar antes de empezar. Listo, Señor, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor, que nos permite, Señor, estar en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Bendecimos cada familia de la iglesia, Señor. Bendecimos cada hogar, Señor, cada familia representada, Señor. Para que a través, Señor, de este tiempo que tenemos cada noche, Señor, seas tú tomando control sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, Señor. Bendecimos a cada vida, Señor. Y declaramos que a través de esta palabra, Señor, cada vida será edificada, sea fortalecida en estos tiempos que son un poquito difíciles, pero creemos que tú estás con nosotros y no estamos solos porque tu presencia va con nosotros. Damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Gracias, Negrita, por esa oración. Y ahora vamos a iniciar y pues yo no sé qué le ha parecido a usted el tema esta semana, pero para mí ha sido de bendición porque resulta que definitivamente es lo que tenemos que trabajar.
es nuestro carácter, nuestras emociones, lo que somos como individuos y cómo podemos reflejar ese carácter. Y el tema de hoy para mí es bien especial porque el título de la enseñanza es Desarrollando su carácter en mis emociones. Desarrollando su carácter en mis emociones. Y yo quiero que hoy nosotros compartamos sobre este tema y que sea algo que nos bendiga, que nos edifique, que nos fortalezca y que nos permita entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Hemos hablado del texto base para esta semana y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hemos dicho que eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a esa plenitud de Cristo, que lleguemos a esa dimensión y que podamos caminar en Él. Y hemos hablado en las 2 noches que llevamos, esta es la tercera apenas, acerca de que es posible, de que Dios quiere que nosotros cambiemos, porque si tú cambias, empezará a cambiar tu familia. El entorno. Y si tu familia cambia, empezará a cambiar tu entorno, como dice mi esposa. Y si tu entorno cambia, empezarán a cambiar barrios, empresas, colegios, familias, ciudades y, por qué no, un día, naciones enteras. Pero es tan sencillo como que tú tomes la decisión y en lugar de estar esperando que otros inicien, que tú inicies ese cambio. Por eso quisiera hoy darle la primera pregunta y en esa primera pregunta esperar que usted de pronto pueda responder sobre ella, y es: ¿qué tan emocional eres frente a las situaciones de alegría o adversidad? ¿Qué tan emocional eres frente a las situaciones de alegría o adversidad? Y yo quisiera que tú hoy pudieras hablar de eso, preguntarte a ti mismo cómo actúas frente a situaciones de alegría o de adversidad. Perdón, yo cerré la pregunta y quiero dejarla abierta para que usted la pueda observar. No, sí está abierta. ¿Listo? Y mientras que usted está respondiendo esto, quiero empezar a hablarles. Y es que le damos gracias a Dios por las emociones. ¿Tú le das gracias a Dios por las emociones? Claro, me encanta disfrutarlas, gozármelas. Y bueno, y no todas las emociones son buenas, porque hay momentos de rabia, de enojo, de dolor, de tristeza. Hay emociones de algarabía, hay emociones de Selección Colombia 2014, metiendo goles y disfrutando camisetas y todo lo que había. Hay situaciones de adversidad, hay situaciones de tristeza. Y todas las situaciones o las emociones en nuestro estado de ánimo nos permiten a nosotros expresar lo que sentimos. Y qué bueno que seamos personas expresivas, qué bueno que no seamos simplemente personas inexpresivas, simplemente personas como maniquís que siempre tienen la misma cara, sin sentimientos, sin expresar nada, sino que podamos llevarla. Y las emociones en sí mismas no son malas cuando nosotros las colocamos en la dirección del Espíritu Santo. Pero tal vez son equivocadas cuando nosotros nos vamos por fuera de la voluntad del Espíritu Santo. Y siempre he hablado, yo cuando hablo de este tema de emociones, de darle el valor adecuado a cada circunstancia de la vida. Entonces vamos a tener momentos buenos, pero tengo que darle el valor adecuado sin olvidar mi estabilidad. Y tal vez vamos a tener momentos difíciles, pero también vamos a darle la adecuada asignación o valor a ese momento, sin entrar en el dolor, en el decaimiento, en la tristeza o en lo que haya, ¿de acuerdo? En la charla pasada yo hablaba acerca, no sé si era la de ayer o la del primer día, hablaba acerca de la madurez. Y yo decía que la madurez se mostraba, o para mí que es la madurez, y es mostrar una estabilidad en diferentes emociones, en diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un estado de algarabía, de gozo, de regocijo, de una profunda alegría, pero yo tengo que ser maduro en conservar mi estabilidad, mi ética, mi posición, mi lugar. Puede ser que sea un momento de tremenda rabia, de tremendo enojo, pero creo que la madurez es saber controlarse, saber no estallar, no explotar, no jalarse los pelos, no, perdóneme porque yo sé que usted es cristiano y jamás lo hace, pero botar madres para todo el mundo. En un momento de intenso dolor, no pensar que todo se acabó, que esta vida es un fracaso, que ya no hay nada que hacer, porque desafortunadamente aún nosotros, como latinos, tal vez tenemos
mala tendencia de exagerar las cosas, de llevarlas a parámetros así, oh, me voy a morir, esto se acabó, no tiene sentido, la vida se acabó, o estoy tan feliz, ya nadie podrá robar esta felicidad, bueno, y todo lo hacemos a un extremo. Y resulta que acá viene la palabra favorita del pastor, el equilibrio. Tenemos que ser equilibrados en nuestra vida. Pero desafortunadamente, muchas veces mostramos inmadurez. Yo, me da pena decirlo, me le tapo la cara a mi esposa, pero muchas veces muestro inmadurez. Muchas veces en mi acelere, en mi forma, en mis berrinches, yo mismo digo, este man sí es muy inmaduro, pobre mujer galada de este tipo. Pero tal vez mi esposa también en algunas otras ocasiones muestra su inmadurez. Y todos mostramos grados o niveles de inmadurez. Pero la idea es que nosotros, a través del Espíritu Santo, cada día quitemos esas esferas de inmadurez y crezcamos en lo que Dios quiera. Y tengamos nuestra dependencia, nuestra comunión y nuestra gracia colocada en lo que Dios quiere. Ahora, Cristo como ese gran sumo sacerdote, eso lo hablamos anoche, que fue tentado en todo como nosotros, pero que no tuvo pecado, mostró a lo largo de su vida diferentes emociones. Porque si Él fue tentado en todo, yo lo hablaba anoche, no quiere decir que entonces Él siempre estuvo en un solo nivel. No. Jesús fue hombre como nosotros. Hay algo que se llama la humanidad de Cristo, y lo que nos enseña es que Cristo, estando en cuerpo, era 100% Dios. Él no dejó su esencia de Dios, pero a la vez era 100% hombre. Y 100% hombre quiere decir que Él pensaba, actuaba, miraba las cosas como a veces nosotros la tenemos. Y yo quise recordar algunos episodios donde le pueda mostrar a usted las emociones que tuvo. Y entonces de pronto yo veo momentos de tristeza en Jesús. Y momentos de tristeza donde la palabra nos dice que Él lloró. Ahora, el llanto de Él no era como el de nosotros. Porque, por ejemplo, dice que Él lloró ante la tumba de Lázaro. Y el día que Él lloró ante la tumba de Lázaro, aún usted lee detenidamente el texto, y habla que hubo críticas, que hubo murmuraciones, que, ay, si hubiera venido antes, es que no era tan buen amigo y todo. Pero resulta que Jesús no lloraba por la muerte de Lázaro, porque igual Él sabía que a 5 minutos más adelante lo iba a resucitar. Sino Él lloró por la dureza del corazón de las personas. Él lloró porque la gente no entendiera la dimensión de lo que era Dios. Escúchame, porque eso es muy importante para ti en lo que va a hablar más adelante. Jesús lloró no por la muerte de Lázaro, sino por la dureza de corazón de aquellos que no creían que Él podía hacer algo. Dice que también lloró en otra ocasión cuando lo que celebra la Iglesia Católica como el Domingo de Ramos va entrando a Jerusalén. Pero dice que antes de entrar, Él llora frente a la ciudad. Seguramente está colocando los que conocemos Bogotá en Monserrate y mira toda la ciudad. Y Él dice que llora, pero llora con un lamento que dice, si ustedes supieran lo que es para su salvación. O sea, está a punto de ir a la cruz, 8 días después iba a ir a la cruz. Pero Él llora diciendo, yo quiero que ustedes entiendan. Y obviamente yo no pretendo ser Dios, yo no pretendo ser nada porque no lo soy, me equivoco y tengo fallas. Pero a veces cuando hablamos con algunas personas, yo digo, pero ¿por qué no entienden? Porque hay situaciones así, ¿de acuerdo? Tuvimos una consejería en estos días con mi esposa, con una persona que vino a nuestra casa con el corazón quebrado, llorando por situaciones que está viviendo. Pero tal vez esa persona vino llorando hoy, pero hace unos meses atrás, cuando tomó decisiones, no preguntó, sino se dejó llevar de la emoción. Se dejó llevar del momento fácil, se dejó llevar de la alegría. No escuchaba, no entendía, no oía a nadie porque estaba feliz. Y ese sentimiento de emoción de hace unos meses atrás, hoy tiene esa persona en un sentimiento de dolor, de soledad, de tristeza. Nos tocó el corazón a mi esposa y a mí, porque fue duro ver a esa persona. Pero tal vez porque no entendió que no debía tomar decisiones apresuradas. ¿De acuerdo? Así que Jesús lloró porque Él llora cuando ve la dureza de nuestro corazón. Pero Jesús también se enoja. Él también tiene rabia, Él también tiene, pero no rabia como la nuestra. Porque Jesús no se enoja como te enojas tú. Jesús no se enoja cogiendo a patadas las cosas, Jesús no se enoja jalándose el pelo, Jesús no se enoja dándose cabezazos contra la pared.
Jesús no se enoja, vuelvo a lo que dije hace un momento, mandando madres para todo el lado, sino el enojo de Jesús es un enojo que tiene un fundamento, pero que Él sabe enfocarlo. Y cuando Él se enoja, él ataca la situación y no a la persona. Él ataca lo que están haciendo mal, mas no a los individuos. Nosotros tenemos una mala costumbre y es que cuando nos enojamos, entonces yo me puedo enojar con mi esposa porque se quemó el almuerzo. Voy a colocar un ejemplo. Pero tal vez mi enojo tiene que ser es porque se quemó el almuerzo, pero eso no, perdón, inhabilita a mi esposa para que no sea una mujer tierna, una mujer amorosa, una mujer inteligente. Pero si se quemó el almuerzo y yo le digo es que usted es una bruta, usted es buena para nada, no, espere. O sea, creo que estoy dando una dimensión diferente a lo que está sucediendo. Porque tal vez lo que tendría que decirle ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste pendiente? Y no extremar las cosas a llevar a otra situación. Entonces Jesús se enojó y yo veo dos ocasiones donde Él se enoja. La primera la voy a hablar es que cuando Él va a sanar a un hombre con la mano seca, usted recuerda que los fariseos siempre estaban ahí pendientes de que lo hacía Él, y resulta que el día que fue a sanar al hombre de la mano seca era un día de reposo. Y estos benditos fariseos, en lugar de alegrarse por lo que estaba sucediendo, empezaron a criticarlo. Oiga, pero hoy es día de reposo, usted no debería estar haciendo eso. Y la palabra literalmente dice Jesús se enojó, sintió rabia. O sea, le dio mal genio y dijo, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué actúan de esa manera? Y hay otra ocasión donde Jesús se enoja, y es cuando Él va a entrar al templo y entiende que han hecho de su casa un lugar de comercio, de compra y venta, del mejor postor, de la mejor postura, de quién tiene más, de quién tiene menos. Y eso enoja al Señor, eso molesta al Señor. Y Él dice que hace un cinturón, pero escúcheme lo que yo digo de la proporción. Hace un cinturón, pero no para golpear a las personas, sino que Él lo que hace con ese cinturón, con ese, no sé qué tenía, es empezar a derribar los bancos donde estaban haciendo su mercadería, porque tuvo enojo. Jesús mostró momentos de tranquilidad, mostró momentos de pasividad, de estar tranquilo. Una me río porque igual así somos nosotros. Y entonces están en el lago Genesaret, se levanta una tempestad muy fuerte. Estamos hablando de que los que van en la barca son pescadores, así que son gente experimentada. Y Jesús está durmiendo. Y esta gente experimentada no puede controlar esto, se llena de angustia y va y busca a Jesús. Y Jesús les dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué se asustan? Y Jesús mismo con unas palabras rápidas soluciona esto. Pero lo que me llama la atención de ese texto es que Jesús estaba durmiendo. Que Jesús no estaba afanado, sino Él se recostó y tenía un momento apacible. Otro momento apacible que yo veo es cuando inicia la charla con la mujer samaritana. Porque cuando Él va con los apóstoles, entonces, bueno, obviamente en Jesús no hay nada improvisado. Pero Él va pasando por cierto lugar y entonces como que se sienta al lado del pozo y les dice, oiga, estoy cansado, vayan y traigan algo de comer, vayan a la tienda y compren un salchichón, un pan francés y una Coca-Cola, yo los espero acá. Y Él en ese momento de tranquilidad, entonces interviene y empieza la conversación con la mujer samaritana, pero está tranquilo. Yo traté de buscar momentos de alegría y estoy seguro que los hubo. Tal vez la palabra no es tan específica en mostrarnos esos momentos de alegría, pero uno que yo veo es cuando Él dice, esperen, no, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. A mí me parece que el corazón de Jesús se alegraba cuando veía a los niños. Se alegraba cuando estaba con ellos. Y acá es donde Dios quiere decirnos que Él quiere que nosotros nos alegremos cuando estemos con Él. Pero otra también es en el Sermón del Monte, que Él invita a sus seguidores a estar alegres. Díganle, estén alegres porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y me lleva a mí a entender una connotación de alegría que tal vez no se nota mucho. Pero cuando Jesús vino a la tierra, ayer yo hablaba acerca del propósito de Jesús y cómo fue a la cruz del Calvario voluntariamente. Pero porque fue obediente, porque fue humilde, porque fue de servicio, lo hablaba anoche. Pero a lo que voy es que la actitud de Jesús en sí mismo era de alegría. O sea, lo que le iba a esperar no era fácil, no era sencillo. Mas, sin embargo, Él hizo su trabajo con alegría. Así que Jesús vivió diferentes experiencias en su ministerio en la tierra, pero siempre mostró una actitud de madurez. O
sea, no se dejó llevar extremo por el enojo, no se dejó llevar al extremo por la alegría, o por la tranquilidad, o por la tristeza, sino que él tenía una medida exacta para expresar cada sentimiento en cada circunstancia. Entonces, el problema no es que tú tengas sentimientos, el problema es que los sentimientos te manejen a ti, te moldeen a ti. Y entonces por eso el título de esta charla en esta noche es ese. Nuestro carácter debería ser moldeado al carácter de Cristo en nuestras emociones. Y de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de 3 emociones principales, de 3 sentimientos que podemos experimentar en este tiempo de pandemia, pero que generalmente experimentamos a lo largo de nuestra vida. Pero antes de continuar, quiero pedirle a mi esposa que nos ayude con las preguntas, las Listo, respuestas. entonces saludamos a Lucy Huesa, Claudita Muñoz, a Mafe Díaz, a Estelita Castillo, a César Quesada, nos saluda a Janet Pineda, a Saturia, a Wilmer González, allá en el sur, a Janet ya está, a Magda, mi prima, a Marta Soler, nos saluda, a Lili Tatiana, a Luz Vega, que es Eugenia, a Yadira Reyes, a Amparito Toledo, a René, a Víctor Sí, Víctor Ojeda. Héctor Camargo, a Resmildo, a Alvarito, ya listo, a Nidia Pineda, a Diana Gómez, a Alberto Ortúa, a Isabel Yadira. Y bueno, aquí vamos con las preguntas a Belkis, a Santiago, a Albaluz Toledo, buenas noches, a Marlene Palacios, Marisol, buenas noches, Lili Tatiana, aquí empezamos, dice acá, por lo general no me dejo llevar por mis emociones, siempre como que bien o mal, como que bien o mal, dice así. Dice René también, muy emocional frente a la alegría y poco emocional en las emociones negativas. Freddy Soto nos dice, con Cristo Jesús me considero que soy maduro emocionalmente, hablando con respecto a la situación de alegría o de adversidad. ¿Listo? A René, no está yo tan fácil, dice. Marta dice, soy muy emocional. René dice, muy inmaduro en la forma de controlar mis hijos. César Quesada dice, por la naturaleza humana, mi primera reacción es como sentimiento, pero posteriormente en reacción espiritual logro el control y entender de lo que debo mejorar o corregir. Es muy importante reconocerlo y aplicarlo para futuras situaciones. Amén. Satu dice, soy de las personas que ríe con el que ríe y lloro con el que llora. Me duele cuando algo difícil acompaña a alguien, aunque no sea de mi familia. Wilmar, buenas noches. Esperanza, buenas noches. Dice Víctor Miguel Ojeda, dice, vivir en la emoción es mi diario vivir, pero he descubierto que en Cristo todas mis decisiones sentimentales y demás y tener un fundamento más racional que visceral. Dios con su claridad me aleja de esa inestabilidad. Lucy Huesa dice, me involucro emocionalmente, lloro de alegría y también cuando hay dolor me duelo, y más si no puedo ayudar a aliviar el dolor de la otra persona. Isabel Yadira dice, soy bastante expresiva, especialmente en las de alegría, en las de tristeza o dolor. Soy bastante tranquila. Francis, Espinel. Buenas noches, Francita, desde Ecuador, creo. No, está en Bogotá ya. Ah, ya está en Bogotá. Estefanía Rincón dice, buenas noches. Suelo ser más emocional en las circunstancias negativas y no tanto en las positivas. Albert Ortegón, soy una persona que poco dejo ver mis emociones, al contrario, creo que a veces las escondo.
Alvarito Marín, soy muy emocional y también expreso mi cara, dice cómo está mi estado de ánimo. Ujú. Janet Rodríguez, Cristanto, soy más emocional con la misma facilidad que no río, asimismo lloro con el dolor de los demás. Ok. Bueno, gracias por todos los que están participando y nos alegra mucho. Y entonces, bueno, ya, ¿qué concluyó ya? Que somos emocionales. Sí, claro. Somos totalmente Como emocionales. una montaña rusa. Y bueno, no, vuelvo y repito, no es malo las emociones, no es malo. Hacen Pero parte de nosotros. hacen parte de nuestra humanidad, pero necesitamos controlarlas en Dios. Y aquí de eso es que vamos a hablar. Y voy a empezar, dije que voy a hablar de tres sentimientos. Y voy a empezar con mi primer punto. Y mi primer punto dice, tienes derecho a enojarte y mostrar descontento, pero no tienes derecho a quedarte a vivir en el enojo y en el descontento. Tremendo, vuelvo y te lo repito. Tienes derecho a enojarte y a mostrar descontento, pero no tienes derecho a quedarte a vivir en el enojo y en el descontento. Diana Gómez, yo soy muy emocional. Mi estado de ánimo se refleja en mi comportamiento. Ok, que es muy emocional, dijo. Ujú. Bueno, gracias por la respuesta. Y entonces, sí, claro, podemos enojarnos, podemos tener momentos de enojo, momentos de airarnos, pero no podemos quedarnos en ellos. Y hay un texto bíblico que me encanta, Efesios 4:26, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ese es el comentario, o es el consejo que nos está dando allí el apóstol Pablo. Y a partir de esto, entonces yo quisiera compartirles nuestra segunda pregunta para que ustedes puedan contestar, ¿de acuerdo? Entonces nuestra segunda pregunta es, cuando te enojas, ¿qué tan hiriente puedes ser con quienes te rodean? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Cuando te enojas, ¿qué tan hiriente puedes ser con quien te rodea? ¿Tienes otra pregunta? No, señor. Ok, listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. Porque, espera, colocamos acá la pregunta, es que estamos con todo el tiempo, entonces se nos olvida Dice que... Fanny Penea, bienvenida. Y ya el pastor ya está colocando la pregunta. Listo, ya ahí está la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces en esa, dijo mi esposa hace un momento, montaña rusa de emociones, muchas veces cuando nos enojamos no medimos, no mediamos y somos totalmente viscerales. Lo que siento lo voy diciendo. Y a veces tienen ustedes el descaro de decir, es que yo no tengo pelos en la lengua. Y yo siempre que escucho a alguien decir eso, yo le digo, sí, claro, usted no tiene pelos en la lengua, pero sí tiene el derecho de respetar a las demás personas. Y hay maneras de decir las cosas. Y hay maneras de hacer un reclamo. Y hay maneras de hablar. Y se dan relaciones matrimoniales, se dan relaciones de padres e hijos, se dan relaciones de trabajo, en relaciones de compañeros de colegio, de amigos. Y aquí es donde necesitamos entender cómo podemos vivir, porque la palabra dice que nos podemos airar, pero que no podemos dejarnos llevar del enojo. Ahora, voy a decirle que hay un enojo, digamos que es justificado. O sea, un airarse que es justificado. Jesús se airó cuando volteó los bancos de la gente que estaba haciendo negocio. Se enojó cuando la gente no entendió el milagro que estaba haciendo. Y resulta que ese enojo justificado puede ser el que me da cuando se comete algo que es pecado. Cuando se comete una injusticia, cuando hay una inmoralidad, cuando hay situaciones, creo que mi esposa me conoce y a ella también le pasa. Pero generalmente cuando nosotros vemos cosas que son injustas nos duele. O sea, nos molesta cuando un jefe es injusto con su empleado, cuando un padre es injusto con su hijo, cuando un hijo es malagradecido con su padre, cuando un esposo no valora el esfuerzo de su esposa o cuando una esposa no valora el esfuerzo de su esposo. Cuando vivimos situaciones de ese tipo. O cuando tal vez la gente es muy displicente y no quiere aceptar a Cristo, no quiere entender sus principios, no quiere vivir bajo sus normas. Me molesta, por ejemplo, a mi esposa me le molesta cuando la gente es que acá la palabra no es corrupta, sino es
no tiene cultura, podría ser la palabra, Irreverente. y es irreverente y encima son altivos. Entonces voy a colocar un ejemplo, gente colándose en el Transmilenio. Wow. Entonces nos molesta, eso es un enojo, Quitamos. pero encima ve uno a la gente y como que, ¿y qué le pasa? No le importa, no sea, ¿cómo? No se meta. Y resulta que no entendemos que nos duele. Entonces hay un enojo, pero resulta, bueno, ya, dejo ahí porque ahorita le aclaro. Entonces, listo, es normal sentir esa clase de enojo. Y si usted siente esos enojos, listo. En cierta medida es permitido por Dios. Pero hay un enojo que no es permitido por Dios, que es condenado Que no más es bien por sano, Dios. que no es de bendición. Y ese enojo es el enojo que es producido por tu egoísmo y por tu inmadurez. Y a veces, así como nos enojamos por cosas que realmente tienen sentido, ¿por qué no enojarnos? Hay veces que me enojo por bobadas. Me enojo porque no me miró. Me enojo porque no me saludó. Me enojo porque sí o me enojo porque no. Me enojo porque subió o me enojo porque bajó. Y cuando tú te preguntas, ¿pero por qué está bravo? Porque sí, porque se me ocurrió. Y resulta que esto viene del capricho, cuando yo soy caprichoso y cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiera, como yo lo quiera hacer. Y no entiendo que yo necesito colocarme. A mí me encanta Romanos 12:3, me encanta ese versículo, porque dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que cuando yo miro a mi esposa, yo no la miro por encima del hombro, sino que yo la miro como mi igual, como mi prójimo. Y así como yo quisiera que ella me tratara a mí, de esa misma manera yo debo tratarla a ella. Pero muchas veces nosotros exigimos que nos traten de una manera X, pero no estamos dispuestos a tratar de esa misma manera. Y ese enojo es el que condena al Señor. Pero ahora, sin importar cuál sea tu enojo, ya sabes que hay uno que es malo, que hay uno que no es correcto, que hay uno que no tiene razón de ser. Y hay otro que sí está vindicado, está motivado por algo que realmente genera un enojo. Cualquiera que sea, sin importar. Tú debes aprender a hablar. Tú debes aprender a hacer un reclamo. Tú debes aprender a llamar las cosas por su nombre y, como decía hace un momento, a no exagerar. Y nunca ir en contra de las personas, porque generalmente lo que te genera a ti un enojo son actitudes, son formas, son situaciones. Mas tú no tienes el derecho de denigrar a nadie como persona. No tienes el derecho de desaprobar a nadie como persona. Entonces, sin importar, y otra cosa es que dice la palabra, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que lo que tú no puedes permitir es que se genere una raíz de amargura. Entonces, obviamente, si tu enojo es de uno de esos no aprobados por Dios, madura, crece. No sigas hiriendo a tu esposo, no sigas hiriendo a tu esposa, no sigues hiriendo a tus hijos o a tus familiares o compañeros de trabajo por tu actitud de mala cara todo el tiempo, tu actitud de amargura todo el tiempo, tu actitud de estar exigiendo todo el tiempo. No sigas así. Pero si tu enojo es causado porque de pronto hay cosas injustas, lo que la palabra te dice es, pero no deje que eso se anide en su corazón. O sea, yo no puedo vivir lo del Transmilenio y yo no puedo vivir amargado toda la vida porque resulta que yo no puedo permitir que eso robe mi paz, robe mi tranquilidad. Yo no puedo permitir que una injusticia en X o Y lugar robe mi paz. Yo le decía, y espero que me entienda, porque por ejemplo cuando aconsejamos hay un síndrome que usted tiene que tener cuidado y es el síndrome del Mesías. Y es el de quererle arreglar la vida a todo el mundo y pensar que si usted no se la arregla va a ser un lío. Entonces hoy les comenté que escuchamos a alguien que nos dolió escuchar a esa persona. Y a esa persona le dimos una ruta de camino. Haga esto y haga esto. Lloramos con esa persona en ese momento. Oramos con esa persona en ese momento. Pero resulta que después de ese momento tuvimos llamadas, momentos de situaciones difíciles que están presentando. Hablamos con el uno, con el otro. Y si nosotros nos cargamos con todo lo que escuchamos en el día, pues nos vamos a ir tristes o enojados o rabiosos a la cama
¿Y dónde queda nuestro matrimonio? ¿Dónde queda nuestra relación? Así que aquí es donde Dios nos llama a que nosotros entendamos que tenemos que tener una estabilidad en lo que Dios quiere y no podemos permitir que el enojo sea el que esté en nuestra vida siempre, ¿de acuerdo? Y hay un texto bíblico que yo quiero compartirle y está en Romanos 12 del 17 al 21 y me encanta porque dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ested en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego mantendrás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿De acuerdo? Así que me parece tremendo este texto bíblico. Y entonces yo quisiera, entendiendo esta parte del enojo, preguntarte: cuando te enojas, ¿qué tan hiriente puede ser con las personas que te rodean? Listo, empezamos. Luz Estela Castillo dice: Lucecita, cuando me enojo prefiero ignorar a la persona antes de discutir. Entonces, listo. Diana Gómez dice: cuando me enojo prefiero callar para no herir a nadie. El silencio, eso es de las mujeres. Aida nos está viendo. Dice René Arevalo: a veces soy hiriente no con mi esposa o con los extraños, pero soy muy hiriente con mi hijo, con quien no debo herir. Ajá, eso es muy complicado. Yanecita Pineda dice: pienso para hablar y no hablo para pensar. Ajá. Luchito nos está viendo. Luis Hernando Páez nos dice: cuando me enojo le pido a Dios con postura para no salirme de mis sentidos. Así es. Alvarito dice: lastimosamente antes era muy explosivo, reaccionaba muy bruscamente, toda la vida falta, pero se ha madurado algo en este tema. Bueno, está muy bien. Mi negrita hermosa, María Paula: no soy hiriente con palabras, pero sí con mis actitudes. Sí, señora, por ahí la hemos visto. René: le pido a Dios que me ayude a controlar esa ira con mi hijo, que amo, pero que no se confronta conmigo como debo ser. Ajá. Lili Tatiana dice: cuando me enojo, callo, ignoro, siempre pienso para hablar, es necesario y yo me voy, pero a veces con mis actitudes hiero más que con mis palabras. Así es. Nancy Para nos está viendo. Freddy Soto: cuando me enojo, inmediatamente tomo autoridad de mi enfado, pues no permito la ira ni la agresividad. Ahí nos ve. Dice Francis Pinel: debemos saber escuchar, hablar, pues somos de testimonio ante los demás personas, así no estemos de acuerdo con aquellas cosas que no sabemos, que no saben o que por qué se enojan. Dice Arby: soy muy mal geniado, también les hago mala cara a todos como para que no me pregunten. Sí, lo hemos visto. Lucy Huesa: antes no pensaba para contestar, pero Dios está haciendo una obra maravillosa en mi vida con el dominio propio y prefiero callar para no ofender. Satu dice así: la verdad, he hecho el esfuerzo de no herir a nadie, pero cuando eso pasa casi siempre es con los de mi casa. Nancy Parra: no soy yo. ¿Cuál es? Bueno, arriba creo que está diciendo. Nicolás González nos está viendo. Nancy Parra: cuando me enojo, por lo general salgo del ruedo para no ofender ni que me ofenda. Claudita Muñoz: cuando me enojo me quedo callada, pero soy hiriente con mis acciones. Cecita Quesada: trato de ser muy conciliador, pero he podido llegar a ofender con mis actitudes.
René Arevalo dice, Marta dice que el enojo con mis palabras y a veces con los que aman. Ujú. Hay algo que ya ni leía, no recuerdo de quién era, pero sí a veces ofendemos sin palabras. Sí, muchos dijeron, Y actitud. es muy fuerte porque, es más, yo una vez, les voy a confesar un pecado, recién casados con Yanni, yo nunca soy de grosería ni nada, pero tal vez me puse en silencio. Y fue fuerte porque yo sé que herí el corazón de mi esposa. Tuve que pedirle perdón, tuve que hacer toda una parte de reconocimiento, pero porque no sé por qué somos así. Pero tal vez la indiferencia a veces aún es más dura que las mismas palabras. Entonces necesitamos entender que cuando nos enojamos, hablamos de la situación, resolvemos la situación. El sol no se puede poner sobre nuestro enojo y seguimos adelante, no permitiendo que en nuestro corazón se generen amarguras o resentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por estar allí. Y viene entonces nuestro segundo punto. Y mi segundo punto es, no te llenes de motivos, cree y descansa en el Señor. Escúchame, no te llenes de motivos, cree y descansa en el Señor. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de la ansiedad. A veces nosotros nos llenamos de motivos rápidamente. A veces rápidamente nos llenamos de angustia. No sé si nos está mirando porque hoy no he mirado el celular, pero hay cierta ovejita hermosa que, bueno, no es una, son varias, ahora que me acuerdo son varias, que no han pasado nada y ya les pasó todo. Sí, no ¿De está. acuerdo? Entonces, vino el rumor del trabajo. Es que como que nos van a echar. Pastor, me van a echar del trabajo, me quedé sin... Pero ya te dijeron, no, pero yo creo. Te llenaste de motivos, te llenaste de situaciones. Y todo crees que te va a pasar. A ti te va a pasar todo, a ti te va a dar el COVID, a ti te van a llevar a la UCI, a ti te van a echar del trabajo, a ti es el primero que te sacan del trabajo, a ti es el que menos te tienen en cuenta, tú fuiste el que perdió el examen, tú fuiste el que no aprobó. Siempre estás llenándote de motivos para andar en ansiedad y no has aprendido a descansar en Dios. Por eso la palabra, me encanta este texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Primera de Pedro 5, 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escúchame, echa tu ansiedad sobre Él, porque Cristo tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu vida y tú tienes que creerlo en este momento. Tú tienes que creer que Él tiene cuidado de ti. Por eso quiero compartir la siguiente pregunta. Y mi tercera pregunta en esta noche es, ¿en qué momentos de adversidad en momentos de adversidad, te es fácil guardar el control o pierdes totalmente el control? En momentos de adversidad, ¿te es fácil guardar el control o pierdes totalmente el control? Y ahí está la pregunta para que usted la mire. Espero que funcione el WhatsApp en este. Pero entonces necesitamos entender que necesitamos aprender a guardar el control. Por estos días es normal experimentar, por estos días y muchas veces en la cotidianidad de nuestra vida, es natural experimentar descontento. ¿Has experimentado descontento? ¿Te has molestado? Yo no sé si lo hemos dicho abiertamente en la cámara, pero sí lo hemos hablado con algunas personas, pero quiero decirlo. Cuando nos fuimos para la mesa, fue porque mi esposa me mostró su descontento. Estoy cansada, ya no quiero estar más acá encerrada, quiero salir. Porque claro, estábamos en un momento de ahogo ya acá en el apartamento, porque no estábamos en otro ambiente. ¿De acuerdo? Y muchos hoy están en esa situación. Me preocupan, hay dos tipos de personas en especial que me preocupan en este momento. Nuestros niños y nuestros ancianos. Porque tal vez los grandes, qué sé yo, tenemos la facilidad de movernos o algo. Pero los niños no entienden y no saben cómo expresarlo. Y los adultos también. Porque a veces pensamos, no, el abuelito que se queda ahí quieto. No, pero está viviendo una situación difícil, una situación de adversidad. Entonces necesitamos entender cómo se genera esto. Entonces podemos tener descontento, podemos tener desánimo. ¿Te has sentido desanimado? ¿Has sentido como que, ya, y hoy anunciaron 7 localidades más, entran otra vez en cuarentena 2 semanas?
Ay, genera desánimo, genera cansancio, pero ¿cómo? Otra vez, que sí arranquen, que no arranquen, que sí se puede, que no se puede. Desesperanza. ¿Has tenido desesperanza? ¿Has tenido sufrimiento? Entonces podemos experimentar en este tiempo y en otros tiempos de la vida descontento, desánimo, desesperanza, sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos anima a llevar esos sentimientos al Señor. ¿Recuerdas el domingo cuando en la prédica yo decía que no sigas cargando la maleta, sino que le entregues la maleta al Señor? Y tal vez de eso era lo que me refería. Y es cuando yo puedo ir al Señor y entregarle a Él mi carga, entregarle a Él mi cansancio, entregarle a Él mi fatiga. Y decirle, Dios, yo no quiero seguir viviendo esta situación, yo no quiero seguir experimentando este momento, yo quiero que tú traigas esa fortaleza, ese valor, esa tranquilidad, que yo pueda descansar. Yo no quiero seguir viviendo en esta ambivalencia de sentir como que no tiene sentido, como que todo cambió, porque cuando tú te quedas quieto por un momento y te pones a ser consciente de la situación, claro, esta situación nos puede enloquecer. La vida cambió, se han dañado relaciones sociales, ya no nos abrazamos, ya no nos damos la mano, ya tenemos miedo de saludar a alguien. Cuando estamos tan cerca del COVID, Laura Moreno lo decía el miércoles cuando estaba dirigiendo la oración en la mañana, y decía como cuando pasó lo del abuelito en la casa de ella, como todos entraron en una situación donde a toda hora váyanse las manos, untas en el alcohol. Decía Laura Moreno, faltaba que nos mandaran tomar el alcohol. ¿Por qué? Porque entramos en esa desesperanza, en ese desánimo, en esa rutina, en ese dolor. Pero resulta que acá yo necesito colocar en la cruz del Calvario mi ansiedad, mi angustia, mi temor, mi miedo, y decirle, Dios, eres tú quien me levanta, eres tú quien me fortalece, eres tú quien me permite a mí estar en la bendición. ¿Cómo actúas tú en la adversidad? ¿Tienes el control? ¿Respiras profundo? ¿Vas a la cruz de Cristo? ¿O eres de las personas que inmediatamente piensan lo peor y lo malo y lo que te va a suceder y cómo las cosas se van a cambiar? Ahora, cuando yo coloco mi confianza en el Señor, estoy confiando en que Él sabe lo mejor para mí, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que tú te pongas en el lugar de papá en este momento. Tú eres papá. Y si seguramente tú hayas peligro en algún momento, en alguna circunstancia, en alguna situación, tú vas a buscar primero el beneficio de tus hijos. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si Paula Jimena esté mirando este video, y no sé si ella se acuerde, porque Paula Jimena hoy tiene como 20, ¿4? no sé cuántos tiene Paula Jimena, y voy y la pongo muy viejita, pero 24, digamos que tiene 24, aunque creo que es un poquito más o menos, bueno, no sé, 24. Pero recuerdo que Paula Jimena tenía como 3, 4 años, y mis tíos tenían una casa en Fusa. Y íbamos por una calle, yo iba con la niña, iba solo, no sé si íbamos para la tienda o para dónde íbamos, pero íbamos solos. Y recuerdo que pasando por un potrero, creo que era, se nos vinieron una mano de perros, pero eran como 8 o 10 perros que se nos vinieron a todas. Y yo soy miedoso para los perros, a mí me dan miedo, yo salgo corriendo. Pero en ese día, yo recuerdo que era tanta mi responsabilidad de tener la niña, que yo lo que hice fue coger la niña, levantarla y me quedé quieto. O sea, si van a morder, muérdame a mí, hágame lo que quiera, pero a la niña no la toquen. ¿Por qué? Porque fue ese sentido de cuidarla, de guardarla, de que no le pasara nada. Ahora, yo quiero decirte que Dios, mucho más que nosotros, actúa de esa manera. O sea, Dios no va a dejar que nada malo te suceda. Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger en cada momento, en cada circunstancia. Él tiene el control de tu vida, y tú tienes que creer en este momento que a ti no te tiene que pasar lo peor de la vida, porque Dios tiene lo mejor para ti. Porque Dios te guarda, porque Dios te cuida, porque Dios te bendice, porque Dios es quien te sostiene en cada Y situación. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Entonces, además de ser humilde y de ser sumisos delante de Dios, tenemos que aprender a confiar. Wow. Y esta parte yo quiero que tú la entiendas. Porque tal vez tú ya eres sumiso, tal vez ya tú eres humilde, gracias a Dios porque lo hiciste. Pero ¿sabes Dios que también quiere pedirte en esta noche? Que confíes en Él. O sea, no sigas pensando que lo malo te va a ocurrir. No sigas dudando de la bendición de Dios.
No sigas dudando de los atributos, de las capacidades, de los talentos que tienes. No sigas pensando que todo lo malo te va a ocurrir a ti, porque no es así. Ahora, no estamos exentos de que nos ocurran cosas malas. Yo soy pastor, sirvo al Señor y lo alabo. Y estoy con una tos cansona, que ya ustedes también están cansados de escucharme toser. Pero ha mejorado. Pero he mejorado. Pero no quiere decir que Dios no me ame. Y el que tenga tos no quiere decir, ay, ¿ahora qué me pasará? No, pues me dio tos. ¿Qué hacemos? Me dio tos. Pero yo no me puedo poner acá a pensar, y ahora, y entonces, no. Y a veces nosotros tenemos una situación y empezamos a agrandar las cosas. Y empezamos a pensar lo peor a nosotros. Y dice la palabra que debemos llevar toda nuestra ansiedad a Cristo. Así que en este momento de adversidad, ¿te es fácil guardar el control o pierdes totalmente el control? ¿Y qué nos han respondido, por favor? Listo. Bueno, yo me acuerdo una vez que, yo no sé qué me pasa a mí, que cuando los momentos que he tenido como estos momentos de depresión y de ansiedad fue cuando una vez estábamos con Joa en el centro, nos metimos por el carril Transmilenio, yo me empecé a angustiar, o sea, yo me desespero, yo pierdo el control, o sea, yo no sé, porque son momentos de depresión donde yo no puedo controlarme, yo empiezo quizás a salir corriendo, a hacer miles de cosas, porque son cosas que yo soy muy tranquila, pero hay momentos en los cuales no me puedo controlar porque me dejo llevar de las emociones, ¿listo? Dice Estelita Castillo, he aprendido a tener el control, recordando las promesas que me da la paz de Dios. Me da la paz, amén, así es. René, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, en momentos de adversidad, no pierdo el control. Muy bien. Sato dice, depende de la situación. Sí, depende de la situación como estemos. René dice, Marta Luz dice, Dios me ha ayudado a enfrentar la adversidad. Lili Tatiana Cadena, por lo general siempre mantengo el control, siempre que me quebranto es delante de Dios, Él siempre, siempre a solas, en mi único confidente, más lo bueno es que renuevo mis fuerzas y me levanto con valentía. Amén. Freddy Soto dice, para mí es muy fácil guardar el control a pesar de las circunstancias, pues Dios está al frente de mis miedos y problemas. Amén. Alvarito Marín dice, para gloria a Dios he podido tener calma en ese tipo de circunstancias, ya que yo era una persona que arreglaba mis asuntos con violencia. Muy bien aprendido. Francis dice así, sabemos que el Señor tiene el control de todo, pero como humanos a veces desfallecemos, pero voy a su palabra y Él me llena de fortaleza. Dice así. Isabel Yadira dice, sí he tenido momentos difíciles, pero le doy gracias a Dios que siempre Dios me habla y me dice, yo te sostengo. Amén. Dice acá el pastor Alejandra dice, no es fácil, pero no pierdo la fe, siempre hay una esperanza. Sí, listo, mi Alejita. Entonces a veces es eso. ¿Es Aleja o Daniela? Una de las dos. No sabemos si es Aleja o Daniela, pero es una de las dos. Listo, ok, gracias por esos comentarios. Y entonces necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a descansar en Él y a entender que Él tiene lo mejor para nosotros y que Él nos va a levantar, ¿de acuerdo? Y entonces ya sabemos que no vamos a sucumbir al enojo, que no vamos a sucumbir a la ansiedad, a los afanes. Pero viene mi tercer punto, y este tercer punto yo quiero que usted lo entienda bien porque es alto, detente, Dios tiene el control. Así es. Alto, detente, Dios tiene el control. Y es porque a veces tú quieres tener el control de todo. Tú dices que confías en Dios, pero tú quieres controlar todo. Y algo que yo he visto y lo veo con muchas personas, pero es que a veces quisiéramos que no nos pasara nada porque no podemos dejar de hacer lo que hacemos. A mí me pasa eso. ¿Sabe cuando salimos de viaje? Yo no quería salir, pero ¿sabe por qué no quería salir? Porque yo no quería dejar acá solo esto, porque qué, y la transmisión, y la iglesia, y tal cosa. Y a veces tú piensas lo mismo en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, ¿y quién lo va a hacer? Y no tomas descansos, no tomas tiempo para decir, espere, tengo que parar.
Tengo que mirar qué está pasando, tengo que recuperarlo. Bueno, hoy yo tenía el devocional de mis mujeres en la noche y hablaba de los tiempos de soledad y hablaba que Dios necesita como, Jesús hizo momentos de estar solo, apartado, orando, buscando de Dios y así nosotros necesitamos. Si Jesucristo se tuvo que apartar de los discípulos, tuvo que buscar un lugar, así nosotros también necesitamos esos tiempos de estar solos y estar en quietud con Él. Ujú. Entonces ahí en ese momento cuando hablo de alto detente, yo quiero compartirles el siguiente versículo y está en Filipenses 4:6 y Filipenses 4:6 dice la palabra: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Ujú. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Por nada estéis afanosos, nos dice la palabra. Y acá es donde Dios te llama a que tú puedas descansar en Él. Por eso le coloqué este punto alto: detente. No sigas corriendo, no sigas de afán, no quieras seguir teniendo el control, sino hay momentos donde tienes que rendirte y entregarle el control a Dios. Por eso viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es esta. Piensa en los afanes que has tenido en estos días y responde: ¿realmente estás descansando en el Señor? ¿Tú realmente estás descansando en el Señor? Pensando en los afanes que has tenido en este tiempo. Entonces quiero que ustedes piensen en esa pregunta. Porque la ansiedad y la preocupación y el no querer soltar las cosas solamente demuestran una cosa. Y es que no hemos aprendido a confiar en Dios. Descansar en Dios, ¿no? No hemos aprendido. Y yo me incluyo. No les digo acá desde la sabiduría. No, yo me incluyo. Y no hemos aprendido a descansar en Dios. No hemos aprendido a soltarle nuestras cargas, nuestros afanes a Dios, a confiar en que Él tiene el control, en que es el que puede, el que lo hará, el que nos levantará, sino queremos siempre hacerlo en nuestra propia fuerza. Ahora, tú tienes que creer algo. Primero, que Dios es la fuente de toda sabiduría. Así que Dios es sabio y Él sabe cómo llena tu vida, cómo lleva tu vida. Él es soberano. O sea que no importa cuántas circunstancias adversas hay en tu vida, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando al control. A mí me encanta cuando uno lee los textos de los reyes, cuando había las guerras, las batallas y todo esto, cómo era Dios quien peleaba. O sea, ellos no peleaban. A mí me da risa, yo no sé para qué tenían ejército. Si muchas veces andaban ahí, Dios les decía que quédense quietos y ellos se quedaban quietos y era Dios el que peleaba por ellos. Era Dios el que iba adelante peleando las batallas. Y a veces tú le dices a Dios: quédate quieto, Dios, que yo peleo mi batalla. Quédate quieto, Dios, que yo resuelvo esto. Quédate quieto, Dios, que yo sé qué hacer. Y resulta que acá es Dios el que quiere que nosotros confiemos en que Él es sabio, en que Él es soberano, pero Él también es poderoso. Entonces imagínate los tres ingredientes que tiene Dios. Es sabio, es soberano y es poderoso. Así que si Él es sabio, si Él es soberano y si Él es poderoso, quiere decir que Él definitivamente y necesariamente tiene el control. Y tú tienes que creer que Él tiene el control. Ahora, puedes creer que aún, escúchame, y esto puede sonar como raro, pero necesito que lo entiendas. Tú tienes que creer que aún en nuestras dificultades, Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. La pandemia no cogió a Dios despistado. Dijo: ay, llegó esta pandemia, ¿ahora qué hago? No. La pandemia no cogió a Dios por sorpresa. Tiene un propósito. Sino que Él tiene un propósito y lo hemos hablado este tiempo. Es más, ¿cuántos de ustedes en este tiempo de pandemia, yo no sé quién colocó hoy un póster ahí en el Face y me gustó lo que escribía, porque era algo así como que tú siempre estamos dándole tanta importancia a las noticias malas que hemos olvidado de tomar las noticias buenas de lo que ha ocurrido en este tiempo. Y seguramente en este tiempo ha ocurrido muchas cosas buenas. Y una de esas cosas buenas es que en esta noche tengamos 46 conexiones, que viene a ser como unas 80, 90, 100 personas conectadas, escuchando palabra, deleitándonos en Dios, escuchando lo que Dios quiere. ¿Cómo has crecido espiritualmente? ¿Cómo has crecido en tu relación con Dios? ¿Cómo has aumentado, avanzado en la relación que Dios tiene contigo? Y tal vez ha sido debido a esta situación. Así que aún en las adversidades, en los momentos más difíciles, Dios tiene el control.
Y entonces en lugar de afanarte, en lugar de andar en esa carrera loca que a veces tú y yo llevamos, la palabra nos invita a lo siguiente en el Salmo 37, versículo 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y Dios quiere hoy que tú puedas tomar ese salmo y hacerlo tuyo, traerlo a tu vida, vivirlo, caminar en él, ¿de acuerdo? Entonces, antes de dar mi conclusión, yo quiero pedirle a mi esposa que leamos las respuestas que ustedes han colocado. Dice Andrei Parra, dice, sí hemos tenido momentos difíciles, pero pedimos a Dios que tome el control. Amén. Luz Estela Castillo, sí estoy descansando en el Señor porque Él tiene el control de todo. Amén, así es. René dice, sí he descansado en el Señor, Él tiene el control de mi vida, aún en estas circunstancias. Marta dice que Dios le ha enseñado a descansar en Él y a pesar de las circunstancias. Dice Aleja, Dios no está de cuarentena, no Señor, somos nosotros, pero Él nos tiene en cuarentena. Cederle, dice Lili Tatiana, ceder el control a Dios ha sido un reto muy grande para mí en todo este tiempo, y el quedarme quieta y solo orar y confiar cuesta, pero lo he visto como Él actúa siempre de la mejor manera, así es. Dice Andrés Steven de René, Andresito, dice que confía total en Papá Dios, así es. Dice, aunque nosotros estamos en cuarentena, Él no está de cuarentena. Francia Espinal dice, sus promesas se cumplen en nuestras vidas, el tiempo de Él es perfecto, así es. Dice Andrés, dice, Ya lo listo. ya listo. Dice Eugenia, realmente la he entregado todo el Señor porque sé que Él ya tiene el control de todo y no tengo miedo de nada. Listo, ok. Entonces nos habla de que nosotros debemos moldear nuestro carácter a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha determinado. Y yo quiero terminar en esta noche diciéndote esto. Nuestros enojos, nuestras ansiedades, nuestros afanes, un día terminarán. Y terminarán, pero es sabio confiar en el Señor. Sí dice, sí, Dios es mi fortaleza en todo, Él tiene el control. Amén, así es, Lucecita. Y entonces a mí me encanta este texto porque es de Eclesiastés. Y dice el predicador, si quieres escúchalo en el fondo. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y acá entonces tenemos que entender que todo termina simplemente en el descanso en Dios. Y a veces estamos tan afanados por correr, por el trabajo, por la casa, por los hijos, por el esposo, por la esposa. Y obviamente tenemos que tener esa ocupación. Tenemos que ser responsables. Pero también tenemos que dedicar tiempo para buscar a Dios y para descansar nosotros mismos. Para permitirle a Dios tomar el control. Porque resulta que cuando nosotros no queremos entregar el control es como si nosotros tuviéramos... Hoy hablaba con una persona, esa persona me está escuchando en este momento, entonces solamente menciono lo que hablé con esa persona. Pero esa persona me decía, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y me hablaba, y tengo que hacer esto. Y yo le decía, bueno, pero ¿y si te enfermas y te mandan para un hospital? ¿Quién va a hacer lo que tú tienes que hacer? Pero es que tengo que hacer, sí, pero ¿y si te enfermas? Y a veces nosotros no nos medimos, no tenemos esa mesura de entender lo que Dios quiere. Así que yo quiero invitarte a que puedas descansar en Él en esta noche. Y que puedas permitir que Él sea quien te bendiga y quien te levante. Quiero pedir a mi esposa que le hagamos la oración de todas las noches por lo que hemos hablado en este momento. Pero yo quiero orar por algunas personas específicas. Y también por ti, por tu casa, por tu hogar, porque haya esa paz y esa tranquilidad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y yo quiero que Dios te lleve a ser menos emocional y más práctico en Él. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche.
por la palabra que tú nos has dado, Señor, y porque entregamos nuestro enojo, toda ansiedad delante de ti. Y declaramos que eres tú, Señor, quien nos fortalece, quien nos bendice y quien nos alienta, Señor. Estamos delante de ti para adorarte y para bendecirte. Perdona, Señor, si en un momento, Señor, el enojo es tan grande, Dios, que nos llevamos por delante a las personas que amamos. Si no hemos aprendido a permitir que el Espíritu Santo tome el control. Y queremos, Señor, caminar en tu gracia, caminar en tu amor y caminar en tu bendición, Señor. Hoy nos deleitamos en ti, nos deleitamos en tu gracia y creemos, Dios, que tú eres quien nos levanta, Padre. Señor, y yo te pido en esta noche, Señor, que toda ansiedad, Señor, toda angustia, todo desespero, toda intranquilidad, todo pensamiento, toda actitud, Señor, que quite la paz, Señor, que proviene de ti, Señor, te la entregamos a ti, Señor. Hoy confiamos en ti, Señor. Hoy descansamos en ti. Hoy reposamos nuestra vida, reposamos todo nuestro ser en tus pies, Señor, en tus manos, Señor. Te entregamos todo pensamiento, toda actitud, Señor, que no nos permite disfrutar la plenitud que tú quieres que disfrutemos, Señor. Hoy queremos decirte, papá, hoy queremos rendirnos ante ti, hoy nos queremos postrar ante ti. De pronto si tenemos angustia de esa enfermedad, Señor, si tenemos síntomas, si estamos angustiados en la parte económica, si estamos angustiados por el mañana, Señor, hoy queremos confiar en ti, Señor. Confiamos en el mañana que viene porque tú estás al control del mañana de nosotros, Señor. Y hoy queremos descansar en ti y confiar que tu mano poderosa está sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón y que no hay nada, Dios, que nos quite, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente del mundo podrá estar angustiado, estará desesperado, pero nosotros no, porque estamos confiando en ti, en la obra perfecta que tú tienes para nuestra vida y para nuestro corazón. Gracias, papá, por este tiempo en la cual descansamos en ti, Dios. Y Padre, por último queremos entender que por más que corramos, tú tienes el control. Tú eres quien tiene, Señor, la solución, la respuesta a todo, Dios. Y que no es en nuestro corre-corre, no es en nuestro afán, no es en nuestra ansiedad, sino eres tú, Señor, el que nos lleva de bendición. Padre, permítenos aprender a descansar en ti y a caminar en ti, Dios. Y en este momento yo quiero colocar una vez más la vida de Wilmar Pineda y su familia, Nidia, André y a Jonier, Señor, pidiendo que tu cobertura, que tu cuidado, que tu protección esté sobre ellos y la sanidad venga sobre sus vidas. Coloco la vida de Norberto Pineda, la vida de Alexandra Vergara, la vida de Kevin, Dios, en especial coloco a Kevin delante de ti, pidiendo sanidad, restauración, sobre Marvin, sobre Miguel Ángel, sobre Dana. Guárdalos, cuídalos, bendícelos, Señor, y levántalos en tu poder, en tu autoridad. Coloco la vida de Álvaro Marín, Señor, coloco su salud física, Dios. Coloco la vida de Santiago, de Alejandra, de Mateo, delante de ti, pidiendo esa sanidad, pidiendo esa restauración, que tú los fortalezcas, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, en tu gracia, en tu amor. Colocamos la vida de Lucy delante de tu presencia, Dios. Enviamos palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de vida sobre ella, para que tú la llenes, para que tú la fortalezcas y para que sea tu gracia, tu amor sobre su vida. Colocamos la vida de Mateo Muñoz, Padre, y gracias te damos porque sabemos que tú lo estás sacando adelante y en bendición, Señor. Colocamos la vida de César Quesada, Dios, y te pedimos, Padre, que tú también a él le ministres, le guardes, le cuides en la bendición tuya, Señor. Colocamos la vida de Yolanda Pérez, Señor, y te pedimos que sobre Yolanda venga tu sanidad, tu restauración y tu bendición, pero asimismo colocamos la vida de Yolanda Rodríguez, Señor, y también la cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos sobre ella bendición, Señor. Coloco la vida de Freddy Soto delante de ti, Padre, y te pido, Dios, que tú traigas paz, tranquilidad, bendición sobre su vida, que tú lo guardes, que tú lo fortalezcas y que tú lo bendigas, Señor. Y oramos por Carmen Macías, Dios, pidiéndote que sobre nuestra hermana Carmen coloques tu sanidad y tu bendición y que tú la levantes en el poder y la autoridad tuya. Gracias te damos por este tiempo de bendición, por esta reunión tan especial, y quedamos en tu cobertura y en tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Rápidamente algunos anuncios rápidos. Primero, mañana nuestro grupo de influencia, por favor no se pierda. Mañana tenemos Mujeres de Conquista, así que están invitadísimas a su grupo. John Networks, creo que es el de Jaime y Paola, su grupo muy especial. Y Héctor y Nancy, nosotros tenemos nuestro grupo de matrimonios y grupo de matrimonios para que el resto se antoje. Mañana nuestra cita romántica. Así que yo veré cómo van con sus preparativos, con todo lo que tienen que tener cuadrado para mañana, pero que sea un tiempo muy, muy, muy especial, ¿de acuerdo?
En la noche nuestro programa, a las 8:30 tenemos nuestra transmisión. Próximo sábado tenemos nuestra noche de familia, va a ser un tiempo muy especial. Y bueno, estaba en reunión de pastores hace un momento y ya nos comentaron que la vigilia nacional va a ser este domingo, desde las 8 de la noche. Así que si usted nos quiere acompañar, vamos a hacer el enlace a través de la iglesia y entonces para que podamos compartir, ya tuvimos la vigilia a nivel de ciudad y esta vez va a ser una vigilia a nivel nacional. Así que los invito a que nos conectemos, a que estemos muy, muy preparados y gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga, nos alegra mucho que ustedes estén con nosotros. Mi esposita se despide. Bueno, familia, buenas noches, que puedan descansar, que tengan un tiempo de reposo y tranquilidad, confiando y seguros que el Señor tiene todo a su control. Dios los bendiga, los amamos mucho y los esperamos mañana. Bueno, bendiciones, chao.